Mantengamos los celulares en silencio. Vamos a tener una ronda de preguntas al final. ¿Sí? ¿Algún break o hacemos...? No, seguido. Va a ser una charla seguida y al final vamos a tener un tiempo para una ronda de preguntas. ¿Sí? De un aplauso para comenzar. Gracias. A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen la demora, pero calculé mal lo que me voy a demorar desde la USACH para acá, así que me demoró un poquito más de lo que pensaba. Me costó pasarme allá a San Pablo, así un poquito para allá. El traspaso de línea fue un poco lento. A ver, bueno, yo creo que siempre es bueno... se pueden ordenar las cosas de un modo conceptual, pero también se pueden ordenar históricamente. Si estamos hoy día discutiendo sobre la Constitución, eso nace fundamentalmente del hecho que estamos discutiendo a partir de una crisis educativa. Y si estamos discutiendo de la crisis educativa, si ustedes se fijan, todavía no hemos hablado prácticamente una sola palabra realmente sobre educación. Hasta el momento hemos hablado del financiamiento de la educación. Y por tanto tenemos que entender que lo que se estalló el 2011 es una crisis no solo de la educación, sino que lo que estalló fue fundamentalmente una crisis de la deuda. Lo que no resistía más era el hecho de que había un aumento significativo de la deuda, ya que Chile era el país, y sigue siendo el país, que más plata ponen las familias, los hogares, en la educación de sus hijos. Nosotros, en el mundo, el estándar mundial es más o menos un 6% del ingreso del hogar que se gasta en educación. En Chile es de alrededor de un 22% del ingreso del hogar. Ningún país supera el 12%. El país que le sigue a Chile tiene un 12%, nosotros tenemos un 22%. O sea, estábamos gastando mucha plata en los hogares en educación. Irónicamente, además, con una educación de mala calidad, o sea, no estábamos obteniendo grandes rendimientos por eso. Con una visión, además, de la educación básicamente utilitaria, asumiendo que la educación servía para ganar plata, y tampoco era cierto, digamos. O sea, no es que simplemente lo que ha aumentado la cantidad de años dentro de establecimientos educacionales, no significa eso que hay una garantía respecto a los niveles de ingresos. Y con un sistema educacional bastante desestructurado, donde hay muchísimas instituciones que son universidades y que básicamente son centros de capacitación. De hecho, sin ir más lejos, la última universidad en crearse fue el año pasado, de la Universidad de la Caja de Compensación La Araucana, ¿sí? Y su sede son 2 oficinas, donde se hace capacitación básicamente, pero esa capacitación es capaz de entregar títulos profesionales. O sea, prácticamente no hay requisitos en Chile para tener una universidad. Y hasta el 2011 todas las universidades habían sido siempre acreditadas. O sea, cualquiera que se presentaba siempre recibía alguna cantidad de años en la acreditación, porque ustedes saben que en la acreditación se podía obtener 0 años de acreditación, que ninguna lo había obtenido, 1 año hasta 7 años. Pero se establecía como si fuera una escala de evaluación de 1 a 7. Ese era el criterio. Entonces, en realidad uno ganaba siempre si obtenía un 1, como si uno pasa el ramo con un 1, con un 2, con un 3, ¿ya? Da lo mismo, siempre pasa el ramo. Había que sacar sub 0 para no pasar el ramo, porque es bien difícil, digamos, ¿ya? Así que este era un sistema bastante promiscuo en ese sentido, que permitía cualquier cosa. El libre mercado suele hacer eso con las cosas, dejar hacer, dejar pasar, es la premisa del libre mercado. Bueno, y esto entró en una crisis que ya venía alarmándose hacía mucho tiempo, y se produjo un despertar de un movimiento social con mucha fuerza, que es el movimiento estudiantil, y de un conjunto de movimientos sociales que fueron impugnando bases importantes del modelo de sociedad de entonces. En el año 2011 yo venía con muchas investigaciones previas, y cuando veo lo que pasa con el movimiento estudiantil,
llego a la conclusión de que eso es altamente relevante en términos históricos. Yo eso lo escribo en el primer artículo que saco al respecto, es en mayo del 2011, lo escribo, se publica mucho después, se demora eso, pero lo escribo en mayo del 2011 y ya le doy un alcance histórico porque los datos que yo tenía de antes me revelaban de que sí, era muy improbable que hubiese un estallido y si lo había iba a ser algo significativo. Bueno, lo hubo y no solo hubo ese estallido, sino que muchos otros más. Y el final de este camino, el final de esta discusión, necesariamente es la discusión sobre la Constitución. ¿Por qué necesariamente? Porque lo que está en juego son dos cosas que la Constitución define. Cuando se habla de cambiar el modelo educativo, de lo que se habla es, en primer lugar, de cómo convivimos. La educación tiene que ver con la convivencia, no tiene que ver con los sueldos que la gente gana. Y eso es algo que tenemos que aprender y entender. La educación nació, desde el origen de los tiempos, nació para que los niños entendieran que ellos tenían que ser capaces de vivir en sociedad. Para eso nació la educación. Los niños nacen en el hogar y uno los cría en el hogar. Y los niños no saben vivir en sociedad porque son criados en el hogar. Y entonces uno siempre dice, bueno, en algún momento hay que llevarlo al jardín, al colegio, para que conozca a otra gente y tenga que comportarse en sociedad. Bueno, eso es lo que estaban pensando los griegos cuando inventaron la educación. Dijeron, nosotros hemos aprendido a resolver conflictos más allá de la propiedad privada. Hemos creado un espacio, el ágora, el lugar, la plaza pública, donde se puede discutir todo. Y esa discusión puede permitir negociaciones. Podemos llegar más lejos y podemos superar nuestros problemas. Si yo discuto con mi vecino sobre un tema y llego a acuerdo, lo más probable es que el segundo problema que tenga me demore menos en llegar a acuerdo, me sea más fácil llegar a acuerdo. Y eso tiene que ver con el hecho del desarrollo de la política. Eso realmente es la política, la coordinación de las acciones entre privados, y cuando esa coordinación se hace muy masiva, se construye un espacio público, un espacio que va más allá de los privados. La educación es sacar al niño del hogar y meterlo en la ciudad, meterlo en el país, meterlo en la sociedad. Eso es lo que hace la educación. Y entre las cosas que hace es permitir trabajar, porque eso es participar en la ciudad, participar en la sociedad. Pero no es lo único que hace la educación. La educación nos enseña a convivir. Nosotros decimos, este niño es mal educado porque hizo tal cosa o hizo tal otra cosa. Bueno, tiene que ver con eso. Eso también es la educación. La educación tiene que ver con cómo convivimos. Y la educación tiene que ver también con internalizar las normas sociales. Y las normas sociales tienen que ver no solo con cómo convivimos, sino también con aceptar y saber cuáles son las condiciones de mando, de poder que son legítimas a la sociedad. O sea, nos educamos también para entender cuándo debemos aceptar una instrucción, una orden, una jerarquía y cuándo no. Y las dos cosas que hace una constitución es definir quién manda y cómo se convive. Una constitución seria tiene que decir claramente quién manda. La Constitución de Chile dice que en Chile básicamente manda el presidente de la República y nadie más. Las razones por las cuales nosotros consideramos que el Congreso no funciona es porque no funciona, pero no es por culpa de que los congresistas sean malos o buenos. Pongan a cualquiera ahí, da lo mismo. En general son malos, es verdad, pero pongan a cualquiera. No va a funcionar porque el que manda es el presidente. El presidente puede ponerle veto a un proyecto de ley, puede presentar 6 meses del año, el Congreso no puede presentar ningún proyecto de ley, lo puede presentar solo el presidente. Es el que pone la urgencia, ¿ya? Puede vetar un proyecto que puso el Congreso, o sea, al final manda el presidente. Entonces, obviamente, ¿ya? Uno dice, bueno, aquí se apostó a que haya un poder muy concentrado. En Chile además hay un jefe de gobierno que es jefe de Estado. Además. En muchos países hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno aparte. Así que nosotros tenemos la crisis de la educación tiene mucho que ver con la Constitución, primero porque cuestiona cuestiones fundamentales de la sociedad, de cómo nos movemos. En segundo lugar, porque las demandas del movimiento estudiantil, que gana mucha adhesión de parte de la ciudadanía, llegando al 89% de aprobación en el mes de agosto del 2011, esa exigencia, no al lucro y educación gratuita, esas dos exigencias son en rigor un cuestionamiento a la Constitución por una cosa muy simple. Siendo bien precisos con respecto a lo que dice la Constitución, la educación gratuita en Chile es inconstitucional.
O sea, si alguien presenta si se hace una política de educación gratuita y se presenta al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional perfectamente podría fallar, los tribunales bastante políticos, pero perfectamente podría fallar en contra de esa ley de educación gratuita, porque en Chile se define por la Constitución que el Estado es subsidiario. Es decir, ¿qué significa eso? Que el Estado provee de servicios cuando el mercado no puede. Entonces, primero vemos si el mercado puede y después vemos qué es lo que tiene que tapar los hoyos el Estado. ¿Ya? Es un sistema bastante absurdo, porque resulta que el mercado en educación solo provee adecuadamente educación al 7% de la población. O sea, el resto de la población tiene que vivir ya sea con los particulares subvencionados o con los municipales, ¿ya? Por tanto, es un sistema que está diseñado para el 7%, el Estado subsidiario, y el mercado solo cubre el 7%, que son los que pueden pagar efectivamente toda la educación de su hijo. Entonces, es un sistema bastante absurdo, pero era el sistema. Y por tanto, si uno quería hacer educación gratuita, tenía que votar la Constitución, acabar con ella. En segundo lugar, porque la legislación existente se asumía que era una parodia, que era un chiste, que era hacer como si la educación universitaria no tenía fines de lucro, pero hacer fines de lucro. Y entonces pasaba esta cosa insólita de que yo podía vender o comprar una fundación sin fines de lucro. Pero vender y comprar una fundación sin fines de lucro en 150 millones de dólares. La Universidad de las Américas se vendió en 150 millones de dólares, el 50% de la propiedad. ¿Ya? Y se supone que no lucra. Imagínense ustedes que imagínense qué imbécil sería la persona que va a invertir 150 millones de dólares. ¿Ya? O sea, y resulta que va a invertirlo en algo que no va a tener ninguna ganancia. Bueno, evidentemente no. Esa persona sabe hacer negocio y sabía que producía muchísimas ganancias y que en 1 año, 2 años, ese monto estaba solucionado. Así es que tenemos una batería de razones que fueron levantando el hecho de que estas transformaciones educacionales tenían alcance constitucional. Luego aparece el movimiento Aysén, y el movimiento Aysén cuestiona 2 principios también muy importantes de nuestra Constitución. Primero, el centralismo, que es algo que está dentro de la lógica, al tener el formato de nuestra distribución legal, hace que en el fondo nosotros que estamos en Santiago nos veamos beneficiados. Nosotros tenemos un modelo exportador de materias primas. La riqueza que se exporta es fundamentalmente la riqueza que se produce fuera de Santiago. Resulta que los ingresos más altos están en Santiago. La comuna más pobre de Santiago está de la mitad de la tabla para arriba en Chile. ¿Ya? Entonces, es bastante absurdo, digamos. No tiene mucha lógica. ¿Ya? Pero se pone en cuestión. Pero además se pone en cuestión un principio fundamental. La frase fundamental dentro del movimiento de Aysén es: tu problema es mi problema. Esa frase cuestiona algo que en nuestro modelo de sociedad está bastante enraizado, que es la idea de que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde tu problema no es mi problema. ¿Ya? Tu problema es mi problema para Teletón, para el terremoto, un poquito, pero tu problema no es mi problema. No somos una sociedad solidaria. ¿Ya? Si tú no alcanzaste a desarrollar una pensión suficiente, bueno, te sacamos de la pobreza por 7.000 pesos, o sea, obtienes 80.000 pesos de pensión solidaria, pero nada más. Y en el sistema educativo, cada uno se paga su educación y de repente le ponemos un poco de plata para que alguien pueda costear su educación. De un modo muy básico, qué sé yo. No vivimos en una sociedad solidaria. Las calles tienen precio. Todo tiene precio. Cuando todo tiene precio, hay excluidos e incluidos por definición. Muchos quedan fuera si todo tiene precio. Por tanto, Aysén plantea también un problema sobre lo constitucional. Luego viene el caso de Freirina. El caso de Freirina también plantea gran parte del problema del país. O sea, pensemos, aquí el sentido común nos va a ayudar mucho. En Freirina viven 3.000 personas. ¿Por qué viven 3.000 personas en un pueblo y no viven 20.000? Porque deben faltar cosas para que un pueblo vivir 20.000.
¿Qué hace falta en Freirina para que no viva más gente? Bueno, las cosas que más falta en Freirina es agua. ¿Ya? Hay poca agua. Viven 3.000 personas, que en un desierto ya es harta gente, porque hay un poquito de agua, pero no hay suficiente como para que vivan 10.000, 20.000 o 30.000. A ese mismo pueblo tú vas y le instalas, imagínense ustedes, la planta procesadora de cerdos vivos, ¿ya? Más grande del mundo. Más grande del mundo. No existe en China, que tiene 1.000 millones de habitantes, ¿ya? No existe en China una planta de cerdo más grande. En Alemania están prohibidas las plantas de más de 20.000 cerdos. ¿Cuántos cerdos estaban proyectados para la Freirina? 2 millones de cerdos. ¿Ya? 2 millones de cerdos. Habían 500.000 cuando parte la protesta, porque los niños abrían su comida en el colegio y no sabían si lo que olía a caca era su comida o el aire. Y no se la comían por las dudas. O sea, ese era el olor. Entonces, estamos hablando de que en un lugar donde habían 3.000 personas, porque no hay agua, ¿ya? Metieron 2 millones, iban a meter 2 millones de cerdos, ¿ya? Y iban a ocupar el agua para eso. ¿Por qué salía tanto olor? Porque había insuficiente agua y además se habían, para colmo, digamos, se habían ahorrado un ventilador. En vez de poner 2 ventiladores, habían puesto uno, ¿ya? O sea, habían hecho una inversión de 500 millones de dólares y se habían ahorrado, qué sé yo, 10 millones de dólares en otro ventilador. Entonces, bueno, ¿eso qué representa? Representa que habían ciertas cosas que tenían un poder absoluto y por tanto se tomaban las decisiones del modo que más o menos los propietarios decían que eran las inversiones. En Chile las inversiones no tenían control, se hacía lo que se quería. ¿Ya? Después se veía cómo se mandaba a antropólogos, sociólogos, periodistas a tratar de calmar las comunidades, ¿ya? Después se veía eso, se gestionaba. Bueno, todos esos principios empezaron a verse deslegitimados. Nosotros llevamos 3 años muy intensos en términos de cuestionar cosas como sociedad. Si ustedes se han fijado, lo que define mejor este periodo ha sido un periodo de impugnación. Estamos siempre diciendo, oye, explícame eso porque tal vez no está bien. Y cada vez que decimos eso nos hemos topado con que efectivamente no estaba bien. Esto que pasa en estas cosas que son bastante evidentes para todos y las vivimos, pasa también en dimensiones que no estamos acostumbrados a mirar mucho y que son bastante importantes también. Por ejemplo, estas cosas que estamos acostumbrados a ver pasan con recursos nuestros en la bolsa. Me explico. Estalló el caso de Sokimich en la bolsa de comercio, que se conoce como el caso Cascadas. ¿Qué significan las cascadas? Las cascadas significan que los señores de Sokimich habían diseñado que la empresa matriz Sokimich jugaba permanentemente con muchas otras empresas chiquititas que eran de los mismos propietarios de Sokimich, y a esas empresas le inoculaban pérdidas o ganancias según conveniese y las hacían a través de contratos con Sokimich, ventas y compras sistemáticas. Para que eso quedara, no fuera tan evidente, lo hacían a través de una corredora de bolsa que estaba coludida para hacerlo. Pero, ¿por qué es tan conveniente hacer eso? Porque hay inversionistas minoritarios. Los inversionistas minoritarios ponen mucha plata, ¿ya? Sumados ellos, ¿ya? Pero esos inversionistas tienen poca información y por lo tanto se podía engañar a esos inversionistas minoritarios. Y de ese modo entonces nos repartíamos las utilidades, dicen los de arriba, de los inversionistas minoritarios. ¿Ya? ¿Quiénes son los inversionistas minoritarios? Nosotros, las AFP. Esos son los minoritarios. Los mecanismos para hacer eso son infinitos. Lo hizo Sokimich a través del caso Cascada, que además le evitaba pagar impuestos. Bajaba bastante su carga tributaria. O sea, ¿a quién le sacaba la plata las 2 veces? A nosotros. ¿Ya? A través de AFP y a través de impuestos. Lo hizo en su momento Endesa el año pasado, cuando hizo un aumento de capital de 8.000 millones de dólares. Cuando tú haces un aumento de capital, prácticamente obligas a los inversionistas más chicos a hacer el mismo aumento de capital, porque si no pierdes participación en la propiedad y al perder participación pierdes poder, por lo tanto el otro puede empezar a tomar decisiones. Tú tienes que entrar con los 8.000 millones de dólares. Felizmente hubo una AFP que el año pasado dijo, oye, pero esas empresas no sé si valen 8.000 millones de dólares, ¿por qué no me las cotizan de nuevo?
llegaron con una cotización, que se yo, hecha por una empresa internacional muy importante, ¿ya? Hágamela de nuevo. Las cotizaciones nuevas independientes señalaban que no eran 8.000 millones, sino que eran 3.000. Lo que Endesa España quería era plata en efectivo, y saben que en Chile, todos los meses, el 10% de todos los salarios de Chile entran a la bolsa, a través de la AFP. Y hay plata fresca, en billete. ¿Ya? Entonces yo voy a un aumento de capital con pura basura, ¿ya? Y me llega plata en efectivo. Y me la llevo a España, donde tengo el desastre, y tapo hoyo. ¿Ya? Cuando estalla el caso de la Polar, 2 días antes de que estallase el caso de la Polar, el banco BBVA le vendió a la AFP Provida su parte dentro de la Polar. Y 2 días después estalla el caso de la Polar y las acciones no valen nada. La AFP Provida es de propiedad del banco BBVA. O sea, las pérdidas que eran del banco, cuando los tipos se enteran, se la pasan al AFP y la absorbemos nosotros. ¿Ya? O sea, todo esto, esta gente muy creativa que ha hecho grandes emprendimientos, ¿ya? En general la han hecho con nuestra... Ni hablar de las cosas más obvias. O sea, cuando ustedes van a pedir con la tarjeta... La más barata de las tarjetas de crédito de retail es Falabella, que tiene un interés anual del 25%. La plata que ustedes le prestan de Falabella es plata de la AFP, ¿ya? Que por propiedad